Pues estudié la maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas. Para mí fue todo un reto y experiencia interesante, porque en el sentido de que fue cambiar de disciplina. Yo venía de historia, del área de historia, que también es ciencia social, pero de entender otros métodos, entender otras preguntas de investigación, otras metodologías, otras corrientes teóricas, para mí fue todo un reto. Entonces también fue un reto porque, a diferencia de lo que son las instituciones como universidades, aquí el Colsan es un centro público especializado en investigación. Entonces para mí eso fue algo que me encantó, que me gustó mucho de aquí del Colegio de San Luis. Pues el programa sí superó mis expectativas. Yo cuando entré aquí yo tenía una noción sobre mi tema de interés, que era sobre los movimientos estudiantiles, los activismos juveniles estudiantiles. Yo lo veía muy desde el aspecto de la disciplina histórica, desde el método que uno ve en la licenciatura, en la carrera con la licenciatura en historia. Cuando entro aquí, uno de mis intereses y metas que tenía era, pues de qué otra manera este tema que a mí me interesa se puede entender. Desde la ciencia política, desde el enfoque de las políticas públicas, enfoques apegados más hacia la sociología. Entonces sí cumplió con esa expectativa de conocer otras herramientas teóricas, metodológicas que me llevan a entender ese tema de interés. Al contrario, me surgieron a lo largo de la investigación y con las clases nuevas preguntas que se pueden hacer. Sí es un poco complicado, no es difícil, pero complicado pensar en uno como egresado. Yo en mi caso, en mi experiencia, primero como historiador, después como politólogo, en entender cuál es la relevancia que va a tener en mi entorno, ¿no? Para la sociedad. Pienso en muchas posibilidades que se podían plantear desde el ámbito de seguir y continuar con la investigación, desarrollar nuevos temas que nos lleven a comprender pues por qué actuamos así como sociedad, por qué determinados actores actúan de cierta manera, por qué ocurren ciertos fenómenos o comportamientos que tú dices surgieron de la noche a la mañana, no, surgieron desde cierto tiempo y simplemente habían tenido como sus etapas de visibilidad y luego se desaparecieron, luego volvieron a tener visibilidad. Yo creo que una de las principales posibilidades que se pueden tener es quizás continuando en el ámbito de la investigación, en plantear nuevas interrogantes para conocer nuestro entorno, y además que es algo complejo porque a diferencia de las ciencias exactas no es algo que esté fijo, sino que es la sociedad, que es algo que está cambiante y cambia continuamente, porque hay problemáticas que uno pensaría, nada más surgió en el día de hoy, el problema del agua, por ejemplo, o el tema ambiental. No, pues que nada más es el día de hoy y el tema del agua, no, es un aspecto que lleva ya su tiempo, que involucra la participación de distintos actores. Entonces yo pienso que de alguna manera u otra estudiar un posgrado en ciencias sociales te abre esa posibilidad a ver de otra manera, tener otra mirada, otros lentes, para entender nuestro entorno, para entender nuestra sociedad en la cual estamos inmersos, no podemos desmarcarnos de ella, y para también ofrecer soluciones a las problemáticas que nos rodean. Un consejo que yo le daría a mi yo que de hace 2 años, al Juan de hace 2 años que estaba con muchas dudas, muchas expectativas sobre qué iba a pasar en el posgrado, pues yo lo que diría es que primero que disfrute el proceso, que disfrute las distintas experiencias, los diferentes momentos, que también de alguna manera u otra aprenda lo más posible, que esté siempre abierto a las distintas posibilidades, a las distintas posturas que te pueden decir, y sobre todo que se cuide, que tenga siempre en mente que si una parte de la vida es el ámbito profesional, el ámbito académico, pero también que hay que cuidarse y hay que valorar también las otras dimensiones del aspecto físico, el aspecto emocional, el aspecto social, familiar. Al fin y al cabo, en todas las profesiones, todas las carreras, todas las áreas se tienen las mismas problemáticas al salir, las dificultades para encontrar un empleo, para insertarte en el ámbito profesional. Entonces simplemente yo diría que exploren las posibilidades y hagan lo que les apasiona. Estudien, si su interés es estudiar un posgrado en historia, en antropología, en ciencia política, en sociología, que lo estudien, que lo desarrollen y que se animen a vivir esa experiencia y que no se dejen llevar por lo que digan los demás.